Hoy le daremos entonces inicio al tema 2, transformación primaria, licor, manteca y polvo de cacao. Allí pueden leer todo lo que va a tocar el tema, desde los productos primarios hasta sus usos, incluyendo las normas venezolanas aplicables a estos productos. Antes de entrar en el tópico de transformación primaria, que es lo que corresponde al tema 2, vamos a cubrir la parte de exportación y almacenamiento que faltaron por el mismo volumen de contenido que tenía el tema 1, lo dejé para el tema 2, para completarlo aquí. Entonces, en este sentido, vamos a ver algunos conceptos relacionados para cerrar el tema 1. Las buenas prácticas. A fin de mantener la calidad e inocuidad del cacao en la cadena de producción y transformación, se deben desarrollar e implementar las buenas prácticas con el objeto de obtener granos de cacao aptos para almacenarse y transportarse con las cualidades funcionales, nutricionales, sensoriales y de inocuidad adecuadas para su comercialización y transformación en derivados. Es en este contexto entonces que nacen esos términos de buenas prácticas, BPA, BPM, BPF, inclusive buenas prácticas de almacenamiento. Vamos a definir un poco algunas de ellas. Por ejemplo, las buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, son un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas aplicables a la producción, procesamiento y transporte de alimentos, orientadas a cuidar la salud humana, proteger el medio ambiente y mejorar las condiciones de los trabajadores y de su familia. ¿Qué promueven las buenas prácticas agrícolas? Vamos a entonces entrar un poquito en la parte agrícola. Para tener como ejemplo de lo que significan estas buenas prácticas. Hay 4 tópicos que promueven las buenas prácticas agrícolas, que son la seguridad de las personas, el ambiente, la inocuidad en los alimentos y el bienestar animal. En cuanto a la seguridad de las personas, bueno, trata de mejorar las condiciones de trabajadores y consumidores, mejorar el bienestar del agricultor y su familia, y mejorar la seguridad alimentaria. En cuanto a ambiente, es decir, no se debe contaminar el agua, los suelos, ahí debe haber un manejo racional de los agroquímicos, cuidar la biodiversidad. En cuanto a la inocuidad de los alimentos, debemos tener alimentos sanos, de calidad, para mejorar la alimentación y la salud. Y en cuanto al bienestar animal, pues debemos tener, protección animal, pues se debe tener mucho cuidado cuando se hacen prácticas agrícolas en cuanto a la protección animal. Vamos entonces a leer algunas recomendaciones de práctica en los centros de beneficio del cacao, porque ya vimos que tenemos buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, y vamos entonces a hacer un resumen de las buenas prácticas en los centros de beneficio de cacao. En tal sentido y en concordancia con los conceptos anteriores, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Capacitar al personal a cargo del centro de beneficio para normalizar los procedimientos, estableciendo guías para contingencia, etc. Debe haber establecimiento de indicadores en todas las etapas del proceso que pueden estar relacionados con la temperatura, acidez, algunos parámetros de los cuales pueden servir como indicadores de cualquier cambio en el proceso. Realizar la limpieza de manera periódica de las instalaciones, establecer un programa de acopio de granos de cacao que debe estar concertada con los asociados para no superar la capacidad de procesamiento y tener rumas almacenadas que se puedan dañar. Establecer un sistema de registro, y esto tiene que ver mucho con la trazabilidad del proceso y del producto. Ubicar el centro en la zona de producción para evitar el deterioro de su calidad. Demarcar áreas de procesamiento, evitar mezclar los cacaos, que eso es muy común. Realizar evaluaciones físicas y sensoriales
y separar los que van al proceso y los que van al almacenamiento. Implementar catas periódicas del producto. En el almacén se deben rotular todas las pilas con lote, fecha de recepción, contenido de humedad. También se deben colocar trampas para evitar infestación de roedores, de pájaros, etcétera, de insectos. Los granos de cacao en tránsito se deben colocar en instalaciones con humedad relativa y temperatura controlada. Lo que quiere decir esto es que tenemos que tener controles y equipos que nos registren todos esos parámetros de humedad relativa y las temperaturas del ambiente. Vamos a establecer la diferencia entre semilla y grano. Ya lo conversamos en el capítulo 1, pero vamos a establecer aquí porque es imperativo o es importante que nosotros ya manejemos cuando hablamos de exportación, cuando hablamos de almacenamiento y todo lo que viene en adelante, que es el procesamiento o transformación del cacao, tenemos que referirnos entonces como a grano. La semilla es un término usado para la siembra, es decir, la semilla es la que va a ser usada para desarrollar una nueva planta. En el caso del grano se utiliza para denominar un material que será para consumo humano. Entonces sabemos que ahí podemos establecer que del fruto, una vez que tenemos la almendra, vamos a tener semillas para perpetuar la especie, es decir, para desarrollo de nuevas plantas, y los granos para el consumo, para su procesamiento, para consumo humano. Ya con esto en mente, vamos entonces a establecer la palabra grano de ahora en adelante para todo lo que viene en el contexto de procesamiento. Aunque ya comenté anteriormente que vamos a utilizar el término grano, vamos a tratar aquí un punto también de la semilla porque ellas también se almacenan para hacer bancos de germoplasma. Entonces, vamos a ver algunos factores que influyen tanto en el deterioro tanto de los granos como de las semillas. Un alto o elevado contenido de humedad del producto almacenado, es decir, cuánto humedad tiene el grano o la semilla. Muy alto o muy bajo los va a deteriorar. Muy alto pues va a inducir a contaminación microbiana, a desarrollo fisiológico de la misma, germinación, etcétera. Muy bajo también puede afectar porque en el caso de los granos para consumo humano se pueden partir, y en el caso de la semilla, obviamente cuando se puede muy bajo contenido de humedad puede inducir a la pérdida de su biohabilidad para posteriormente se haga la germinación. Una elevada humedad o temperatura en el ambiente del medio donde se tiene, un elevado porcentaje de impureza mezclado con el producto, granos, semillas partidas, restos de planta, insectos muertos, tierra, carencia de almacenes adecuados, presencia de insectos, hongos, bacterias y roedores, inclusive de aves, manejo deficiente del proceso de almacenamiento y de la forma como se almacena este producto, y desconocimiento de los principios de la conservación. Esos factores pues van a influir en el deterioro de granos y semillas. Ahora sí vamos a comenzar entonces a hablar de lo que es granos. Pues vamos a ver aquí un ejemplo de lo que son granos de buena calidad y granos de mala calidad. Podemos más o menos determinar, una vez que el cacao ha sido fermentado, lavado y secado, tenemos por ejemplo unos granos de buena calidad, granos hinchados, color externo de los granos café o canela. Cuando se presiona entre los dedos es quebradizo y suave, tiene un sonido. El color interno es color marrón chocolate. Los cotilones presentan bastante surco, como se ve ahí en la figura, y la cascarilla se desprende con facilidad y tiene un sabor muy agradable, y el de cacao venezolano pues mucho más. Granos de mala calidad pues son granos planos, el color externo es amarillento, al presionar entre los dedos es gomoso, el color interno puede ser morado a púrpura, no presentan surcos internos y la cascarilla no se desprende y no hay aroma. Y los aromas son desagradables, como se observa allí en la figura. Entonces vamos a entrar en el tema del almacenamiento, que es una etapa muy importante para garantizar la calidad.
Los almacenes tienen que ser ventilados y controlados en cuanto a temperatura y humedad relativa, como ya lo mencioné anteriormente. Las puertas y ventanas deben ofrecer suficiente luz y ventilación y al mismo tiempo impedir el acceso de plagas tales como roedores, pájaros, etc. La bodega debe permanecer limpia de polvo, telarañas, se debe recoger residuos de grano, es decir, se deben realizar revisiones periódicas para detectar cualquier posible ataque de plaga. Si se utilizan montacargas, en muchos almacenes granos se utilizan montacargas, debe ser operados por batería en vez de aceite de motor para evitar el riesgo de contaminación. El cacao absorbe mucho los gases y cambia pues su calidad sensorial. Cuando se requiere de despachar mercancía, en lo posible no debe permitirse el ingreso de los camiones a la bodega por las mismas razones que estamos hablando del uso de los montacargas. Allí vemos un almacén bastante ventilado, iluminado y espacioso. Aquí resumimos un poco las condiciones de almacenamiento. Tienen que ser lugares secos, ventilados, usar tarimas de madera o las tarimas donde se ponen las pallets que llaman para separar del suelo. Debe haber un espacio de 1 metro entre techo y los sacos y entre hilera de 2 metros. Debe hacerse inspecciones frecuentes. Solo debe almacenarse cacao cuando es cacao en el almacén. Y se debe controlar la temperatura y humedad relativa. Hay recomendaciones, por ejemplo, entre 15 y 18 grados de temperatura, grados centígrados, y un 50% de humedad relativa. Hay equipos que podemos colocar en el almacén para llevar estos registros. Obviamente, un control de temperatura y humedad amerita una inversión de costo, pero esto se revierte en que se tiene un cacao de calidad y en función a esto, pues el cacao tiene un precio. Logística en el almacenamiento. Por ejemplo, tenemos contenedores, tenemos paletizado, también se puede manejar a granel. No es usual el manejo de granel en el cacao, generalmente se hacen ensacado. Entonces, pero no es descartable que se utilice el granel. Allí están la logística que se puede usar, las características, cómo se debe hacer. ¿Cuáles son los posibles contaminantes del cacao? Entonces tenemos micotoxina, gases de combustión, contaminantes químicos, ácidos grasos libres, insectos, roedores y aves. Todos ellos pues van a tener su efecto nocivo en las características de calidad del cacao. En cuanto a las micotoxinas, sabemos entonces que durante la fermentación hay un proceso de sucesiones microbianas que, si no es bien controlado, puede traer como consecuencia una contaminación de patógenos, o también durante la cosecha por el mal de machete. En este caso pues vemos que tenemos presencia del género Aspergillus, que es uno de los más problemáticos, y del Penicillium. En cuanto al Aspergillus, el Aspergillus ocraceus es problemático porque produce la ocratoxina A. Esta está dentro de las normas y tiene toda una legislación. La ocratoxina A se acumula en la sangre y es carcinogénica. Entonces ya ustedes ven la importancia de su detección. En cuanto a los gases de combustión, además de lo que pueda haber pasado anteriormente, como les comenté durante el almacenamiento de los montacargas o de los camiones, también están las secadoras artificiales. Para comentar, muchos productores arriman el cacao a los centros de acopio con un contenido de humedad por encima de lo normalizado, que es 7.5. Por lo tanto, el almacenador necesita bajar ese contenido de humedad a los niveles normalizados, a 7.5. Entonces utilizan secadoras artificiales y ahí hay que tener conciencia de qué tipo de secadora. Si es eléctrica sería mejor, porque con las de gases de combustión van a introducir contaminación al cacao. También están los contaminantes químicos, entre ellos está el cobre, hierro, plomo, arsénico y ahorita el cadmio, que está legislado por la Unión Europea.
tanto en el cacao como en el chocolate. Ahí hay unos valores, por ejemplo, en el caso del cadmio 0.8 ppm y en el plomo 0,1 ppm, o sea, miligramos por kilogramo. En el caso de los ácidos grasos libres, esto se produce por hidrólisis de la grasa. Puede ser por contaminantes microbiológicos, por efecto de contaminantes de la sucesión microbiológica o por granos enfermos. Entonces los ácidos grasos libres van a incidir en que la manteca se ablande y esto obviamente va a traer consecuencias en la cristalización de la misma durante el temperado y en la calidad del chocolate. También tenemos los insectos, los roedores y aves que traen toda una gama de problemas. En la prevención de hongos sin emplear productos químicos es controlando tanto la humedad como la temperatura de los granos y del ambiente de almacenamiento. Aquí se evalúan tres condiciones se utilizan tres criterios para mirar cómo ha ido la contaminación, y es la generación de CO2, la capacidad germinativa y el crecimiento visible de hongos. Las micotoxinas se previenen obviamente inhibiendo el crecimiento de los hongos en los granos. Cuando tenemos un periodo largo de almacenamiento, tenemos que estar seguros de mantener bajo el contenido de humedad, bajo la temperatura del grano y baja el porcentaje de daño ocasionado durante la cosecha y el secado. Porque si nosotros tenemos estos valores muy altos, tanto de humedad, temperatura y de daños y de granos partidos, tenemos más factibilidad de incidencia de microorganismos, insectos y otras pestes, o de algunos otros problemas de contaminantes. Cuando no se almacenan adecuadamente los granos, aparte de las aflatoxinas, que pueden ser la aflatoxina como tal o la ocratoxina, y se pueden producir otro tipo de micotoxina. Vimos que hay 30 que son tóxicas, y en una sucesión microbiana pues puede crecer cualquier otro patógeno. Entonces es muy importante mantener todas estas micotoxinas controladas, porque ya vimos que hay muchas tóxicas. En cuanto a la prevención de la ocratoxina como tal, del género Aspergillium, tenemos que mantener sanas las plantas de cacao mediante las buenas prácticas. Pues ya vimos las BPA. Seleccionar las variedades resistentes a las plagas, porque las plagas inducen tanto insectos, a los microorganismos, inducen a problemas posteriores de secreción de ocratoxina. Combatir oportunamente las plagas, realizar una buena selección de los granos durante la cosecha y una adecuada fermentación y secado. Ya vimos que pueden ser factores de contaminación. Controlar la humedad relativa, temperatura y limpieza de las instalaciones de almacenamiento. Seleccionar los granos eliminando los granos contaminados. Lavar los granos contaminados hasta que estén completamente limpios. Esto es una práctica que se podría implementar, pero aquí eso está así en la literatura, pero hay algún factor aquí que muchas veces la contaminación el grano está contaminado exteriormente, pero puede estar contaminado dentro del grano, tanto de insectos como de microorganismos. Nosotros en la prueba de corte lo vamos a ver cuando veamos la prueba de corte, hicimos un corte y lo pusimos en lupa a un grano que aparentemente externamente se veía muy bien y tenía pues una población de huevos de huevos y larvitas de insectos dentro de los cotiledones. Entonces eso hay que estar bien pendiente. Y otra cosa es no sacar los granos inmediatamente después de sacarlos al sol, porque obviamente están calientes. En cuanto al control de insectos, existen algunas prácticas para ello. Limpiar y espolvorear con insecticida, almacenar los granos en depósitos bien construidos, eso es importante para que no penetren. Almacenar solo granos limpios, impedir la entrada de pájaros, roedores, fumigar y espolvorear los granos con insecticida en la época adecuada, mantener los granos lo más frío posible e inspeccionarlos con frecuencia. Aquí tenemos también cómo controlar los roedores. Hay sistemas, o sea, hay sistemas de control de roedores y de otras plagas,
Y también es importante el concepto de lo que es la migración de humedad. Generalmente en las masas de grano cuando usted tiene una masa de grano, y vamos a poner una figura allí para entender un poquito esto, va a depender de las condiciones de temperatura externas e internas. Aquí en este caso se explica, por ejemplo, las capas de granos que se encuentran próximas a las paredes o a la superficie tienen una temperatura más alta o más baja dependiendo de la estructura del almacenamiento y de la temperatura del exterior. Entonces, fíjense, en esta gráfica se observa, por ejemplo, si nosotros tenemos aire frío en el exterior, vamos a ver que el aire el aire frío va a subir y se va a almacenar en la superficie del contenedor. Entonces aquí va a haber un foco de contaminante, porque como aquí va a haber un foco de humedad, aquí se puede producir o se puede desarrollar microorganismos. El caso contrario pasa cuando tenemos aire caliente en el exterior, que la migración va hacia la parte inferior del contenedor. Entonces vemos cómo hay una acumulación aquí de humedad. Y obviamente al haber acumulación de humedad hay contaminación, bien sea de microorganismos, insectos, etcétera. Muchos insectos tienen aparatos bucales perforadores, dañan el grano y por allí penetra entonces la contaminación de microorganismos produciendo las micotoxinas, etcétera. Todo eso es lo que hemos venido hablando ahora. Entonces este tipo de cosas sucede en almacenamiento a granel. No es usual que se haga en el caso del grano de cacao almacenar a granel, pero puede pasar en el saco. Entonces todos estos parámetros tenemos que tenerlo en consideración. La temperatura exterior, ver si podemos controlar el ambiente de almacenamiento, y también tenemos que ver la estructura, cómo está construida el almacén. Es por eso que tiene que ver también espacio entre las paredes y las rumas y entre el techo y las rumas. Aquí tenemos en Ghana, esto es un almacén en Ghana, vean cómo está apilado. No hay estivas, solamente hay estivas en el piso. Entonces este tipo de cosas es la que debemos evitar. El ensacado es en saco de yute de 60 a 65 kilogramos, generalmente es lo que se maneja. Se usa yute porque son fuertes, biodegradables, apilables y la humedad puede desplazarse, es decir, no se encierra dentro de la masa de grano. Aquí dice que no se deben colocar los sacos en el suelo, deben ser pilones de 6 en estivas que pueden ser de madera o de plástico. Debe haber un espacio en la estiva de 10 centímetros entre el nivel del piso y el borde de la estiva, el de borde de la madera o del plástico de la estiva, obviamente para una aireación adecuada. Se deben almacenar lejos de otros insumos. Ya vimos que el cacao absorbe mucho otros aromas, y deben quedar alejados de la pared y de espacios para que pueda pasar el montacarga si va a haber montacarga. Aquí tenemos los sacos. Aquí se observan los sacos de yute. Aquí también los vemos ya llenos. Aquí hay una fotografía de un apilamiento en un almacén pegado de la pared sin estiva. Eso es eso es justamente lo que debemos evitar. Miren esto es imposible que podamos controlar aquí cualquier contaminante. En cuanto al transporte, igual son las recomendaciones que se hacen para el almacenamiento. Sin embargo, esto no se cumple mucho. Los transportistas pues llevan las pilas que a ellos les conviene por cuestiones de costo. Ahí hay 2 camiones cargados con rumas de cacao. Aquí tenemos una de 2, 4, 6, 8. Más o menos se podría aceptar. Y tiene su estiva. Miren esto es una cosa que no debería suceder. Allí se debe producir mucho daño del grano, y todos esos daños se van a ver posteriormente en
donde lleguen, porque pasan de un almacenamiento a otro almacenamiento en los lugares de proceso o los países donde se han comprado. Aquí también entonces tenemos los contenedores que van para la exportación. Tenemos los contenedores deben estar limpios, libres de residuos de cargas anteriores, bien ventilados. Generalmente se tiene que usar el contenedor de cacao es para cacao, ya que ya sabemos, ya hemos venido discutiendo la propiedad que tiene el cacao de absorber los olores. Este es un contenedor de Venezuela que está sacando cacao para exportación en barco. Estos saquitos que están arriba son un material que absorbe la humedad. Eso lo venden, eso están en el mercado. Para resumir entonces las buenas prácticas de almacenamiento y transporte: el cacao libre de infestación y aroma indeseable, ensacados en sacos grado alimento, bien cerrados y o a granel. Deben almacenarse separados de otros cargamentos, no almacenar productos químicos tóxicos e inflamables, contenedores limpios, libres de residuos de cargas anteriores y bien ventilados, nunca emplearse para transporte de otros materiales, o sea, es decir, un almacén exclusivo para cacao. Las rumas deben estar a 30 centímetros de la pared y movilizarse con paletas, ventilar el almacén en un 20% como mínimo y colocar extintores de fuego, mantener cerrado el almacén. Estas son las BPA de almacenamiento y transporte. De acuerdo con la Malaysian Cocoa Board, granos de cacao almacenados de esta manera, como hemos venido viendo, ellos dicen que se conservan durante 5 o 6 meses, pero en realidad pueden ser almacenados hasta por 2 años, sin deterioro observable de la calidad. Esto es lo que se dice. Sin embargo, generalmente esto no se llega hasta estos tiempos. Y la FAO recomienda que si nosotros trabajamos el cacao menos de 10 grados centígrados, y eso merita un costo y un 55-65% de humedad relativa, el cacao puede durar hasta 2 años. Lo más importante aquí que tenemos que considerar que el cacao es grado alimento. Como alimento debe ser tratado. Entonces, vamos a entrar ya en el contexto del tema 2, que es la transformación primaria del cacao. Para concluir un poco lo anterior, como vimos, el cacao se comercializa en forma natural y se debe garantizar su calidad. Pues ya vimos una serie de conceptos y de normas y de procedimientos para garantizar esta calidad. La transformación primaria del cacao induce mejoras del producto en la finca, dándole un valor agregado. Entonces, los costos posteriores en la cadena productiva, tanto transporte y almacenamiento, van a ser competitivos con relación al valor del producto y con los precios finales del consumidor. Es decir, al transformarlo le damos valor agregado y esto nos va a dar un plus en nuestro producto. Los productos agropecuarios en su estado natural en la finca son los que reciben la menor participación en su valoración dentro de la cadena agroproductiva. Es decir, el que está más, vamos a decir siempre, el agricultor es el que menos valoración se le da de su trabajo, y parece mentira, es la materia prima, pues porque sin esa materia prima no hay el producto terminado. Entonces, la transformación primaria es una oportunidad, una primera oportunidad, porque en el caso del cacao vamos a tener después una segunda transformación. Y esta primera transformación es una oportunidad que se le da al agricultor para mejorar una remuneración del trabajo familiar y para los ingresos de la comunidad. En este sentido, entonces, realmente aquí esta diapositiva nos resume toda la cadena productiva desde la genética, o sea, desde el cultivo, viendo genética, fuente botánica, cosecha, hasta obtener productos, como vemos aquí, diferentes tipos de productos. Entonces pasamos por el fruto, donde tenemos todo el proceso de post cosecha, a llegar al NIP. Tenemos aquí durante el proceso post cosecha tenemos algunos subproductos, llegamos al NIP. Vamos a la molienda gruesa. En la molienda gruesa obtenemos algunos subproductos o productos que van a ser ingredientes después para la elaboración de chocolate en la molienda más fina.
Entonces, si lo vemos aquí, tenemos una primera fase que incluye el beneficio post cosecha, la mazorca, cáscara, granos fermentados, lavados y secos. Es decir, obtenemos del beneficio post cosecha una serie de productos que son mazorca como tal, al fruto como tal, sus cáscaras, tenemos los granos fermentados, lavados y secos. Esos granos lavados y secos van a ser almacenados para su posterior exportación o para su posterior transformación. Entonces, en una segunda fase tenemos el almacenamiento para la transformación primaria. Entonces tenemos aquí también una serie de productos. Los NEP, la cascarilla, la manteca, la pasta y el polvo de cacao. Los productos primarios de la transformación primaria van a ser la manteca, la pasta y el polvo de cacao. La pasta o licor de cacao. Y por último, que es lo que vamos a decir, completamos todo lo que es el curso, tenemos la tercera fase, que ya es la transformación de estos ingredientes en otros productos y que se van a ver en los temas sucesivos. En este caso, el dar valor agregado al producto agropecuario con procesos de transformación primaria nos deriva tres dimensiones. Una pragmática, una afectiva y una cognitiva. En la pragmática está el crear alternativas de uso a través de procesos físicos, químicos y biológicos, el utilizar equipo a través de los recursos locales, convertir estas alternativas en emprendimientos, mejorar productos con criterios de calidad e incorporar normativas para toda la transformación primaria que van a incidir en las normas de salud y de seguridad ocupacional de la empresa. En la afectiva tenemos valorar las oportunidades, valorar la conservación del medio ambiente y estimular a los integrantes del proceso para el cumplimiento de todas las normas establecidas. Y en la cognitiva tenemos el reconocimiento de los productos, el caracterizar los equipos y específicos para una transformación adecuada, explicar las alternativas de uso de los productos, el implementar y argumentar las buenas prácticas de manufactura, describir protocolos y analizar las condiciones de almacenamiento. Esto más o menos es del cacao tostado pues a las presentaciones de los productos de transformación primaria, que es lo que vamos a venir viendo. Se debe comprobar la calidad del grano de cacao antes de la venta. Para cumplir los criterios que se acuerdan en el contrato con quien está comprando el producto y con normas de calidad, bien sean nacionales e internacionales. Entonces allí tenemos que varias situaciones. Entonces tenemos un cacao debidamente fermentado y seco, libre de olores extraños, cumpliendo límites de máximos de ciertos parámetros como granos pizarrosos, granos dobles, partidos, planos, mohosos, dañados por insectos, la presencia de materia extraña y el nivel adecuado de humedad. Eso lo va a decir las pruebas que se hacen para comprobar esa calidad. Y aquí falta, obviamente, el grado de fermentación que también se exige y últimamente se está exigiendo el perfil sensorial de estos granos, que es muchas veces definido por un criterio acordado en el contrato con el cliente. Después de un proceso post cosecha, con buenas prácticas, como ya lo hemos venido hablando, y partiendo de un cacao fermentado, lavado y seco, seleccionado y limpio, vamos a su transformación primaria. Aquí tenemos una fotografía. Este es un cacao que yo analicé, que se le hizo la prueba de corte. Miren qué hermoso cacao, bien limpio. Se observa que es un cacao lavado. Los granos de cacao deben cumplir una serie de normas como atributos de calidad. Entre ellos está tipificación, prueba de corte, inocuidad y los descriptores del sabor. Como estas pruebas las vamos a ver en el tema 7 como herramientas de control de calidad del grano de cacao para su exportación y para su transformación
Entonces, todo lo que es la prueba de tipificación, prueba de corte, inocuidad y descriptores del sabor, se van a ver en el tema 7. Los productos derivados del cacao son muy variados, entonces la calidad de ellos se va a describir en función a esto, pues en el estado que está, en la forma, en el tamaño, la textura, en el color, grado de firmeza, sabor y aroma. Por ejemplo, si hablamos de estado, si es para polvo, para líquido, o si es manteca, o si es un chocolate, si es una emulsión, etcétera. Entonces, se deben implementar un protocolo de recepción del cacao fermentado, lavado y seco. Para ello, se elaboran certificados de análisis y se trabajan estos certificados de análisis según normas descritas, que pueden ser normas nacionales o las normas internacionales. Aquí vamos a ver las normativas utilizadas en Venezuela. Está la norma Covenin 5095, que es la norma de granos de cacao. La tenemos en el año 95 y ya está 2016 y 2018 las revisadas. Como ya se les mencionó, en la 2018 hay un pequeño error, hay un error allí, entonces es mejor guiarnos por la 50-2016. Ahí está descrita. Tenemos la de toma de muestra, porque para hacer la toma de muestra, cuando veamos en la prueba de corte, vamos a ver que hay un protocolo para tomar la muestra, para hacer la tipificación y la prueba de corte. Tenemos la norma como tal de prueba de corte, y aquí hay unas normas internacionales que se pueden seguir, que son bien importantes y que nos va a servir también cuando hacemos vamos a decir, el protocolo de comercialización con un cliente. Usamos nuestras normas venezolanas y podemos usar estas normas de comercio internacional, que ya vimos que ellas definen los cacaos como cacaos finos de aroma y como cacaos corrientes. Aquí está un certificado de análisis, este lo hice yo, lo hice en español y en inglés. Ahí se puede observar vamos a decir, todos los análisis que se le tienen que hacer, tanto de tipificación como prueba de corte, para llegar a concluir con el grado de fermentación, para saber si son cacaos F1, F2, corrientes, o si son finos de aroma, etcétera, como ya vimos en la categorización o en la clasificación que se dio en el tema 1. Y aquí también se incluye un protocolo de elaboración de la pasta de cacao para hacer la prueba sensorial, porque muchas veces lo está pidiendo el cliente, y este protocolo en cuanto al tiempo y la temperatura de tostado es definido por lo que solicita el cliente que está comprando el cacao. Entonces, este es un certificado de análisis que se hizo para tener todo el resumen de los análisis que se le hace para posteriormente elaborar la ficha técnica. Y como ustedes observan allí, se ve que está dividido en 3 para tener 3 réplicas de cada análisis. Ese es el que vamos a usar cuando hagamos en el tema 7 la prueba de corte. Aquí está un ejemplo de una ficha técnica. Entonces aquí también se tiene todos los parámetros englobados. Allí se habla del logo de la empresa, quién lo prepara, se ve toda la descripción de lo que es la tipificación y la prueba de corte, así como el perfil sensorial en la representación radial de las notas de ese cacao, de las notas sensoriales de ese cacao. Aquí tenemos otra ficha técnica que se puede utilizar. Incluye también las características organolépticas y también las microbiológicas para ver lo de inocuidad. Aquí tenemos otra ficha técnica. Ahí se la dejo para que ustedes la analicen y la lean. Una vez que tenemos entonces el grano arrimado al centro de almacenamiento, hay un proceso de, como ya les mencioné, de limpieza y selección del grano. Generalmente el agricultor arrima el cacao, como les dije, a los centros de acopio.
a veces sucio, a veces con un mayor contenido de humedad del normalizado. Entonces tiene que haber una limpieza, una selección y un secado artificial de este grano. Entonces, garantizar limpieza al inicio de la manufactura es muy importante, y ya que puede haber muchos restos de granos dañados, arenas, piedras, hierro, material vegetal, que obviamente va a incidir en el desarrollo de un buen producto y de la salubridad del consumidor. Entonces, las impurezas deben ser eliminadas. Pueden ser muy duras, que al final pueden dañar la maquinaria. Como vimos, puede haber piedras, puede haber arena. También puede haber contaminantes orgánicos que emiten gases y pueden dañar el aroma del cacao. Entonces, estas maquinarias de limpieza combinan varios procedimientos. Imanes, lectores ópticos también se utilizan, succión, la densidad también se utiliza, la vibración, hacer pasar aire a través de la rejilla para eliminar tanto piedras que no sean muy pesadas o cualquier otro material, y las rejillas vibratorias que mueven estos contaminantes pesados hacia la parte superior y que van cayendo en una bolsa. Aquí tenemos, esta es una de las que se usa en la Perugina. Ahí se ve una limpiadora seleccionadora. Bueno, existen muchos equipos de limpieza para los granos en general. Entonces tenemos limpieza con viento, limpieza con zarandas manuales, con ventilador, con zarandas cilíndricas rotativas y ventilador con zaranda. Yo voy a mostrar algunas aquí, yo las voy a ir pasando para que ustedes vean. No nos vamos a detener mucho en esto porque esto es muy general, pero sí se pueden utilizar dependiendo del poder adquisitivo del que está haciendo el trabajo, usar una más sofisticada o una menos sofisticada. Aquí tenemos la limpieza con ventilador, está allí descrita cómo es el principio, y aquí tenemos vamos a decir, el diagrama con el equipo, cómo es el mecanismo de limpieza. Con mallas cilíndricas también se puede usar, ahí también está toda la descripción, cuáles son las mallas y todo el funcionamiento, y aquí está el equipo. Es para que ustedes lean y lo puedan discernir. Aquí está uno más sofisticado, que es el que yo les mostré al principio. Entonces aquí sí se usa ventilación, se usa las camas vibratorias, te puede poner lectores ópticos, imanes, etcétera, para ir separando todas las impurezas y hacer la limpieza. Aquí está otra, con toda la descripción del equipo y cómo circula el material y cómo circulan las impurezas. Aquí en esta es un poco más general para ver las partes que componen los equipos de limpieza. Yo se las dejo para que ustedes la lean. Entonces tiene el alimentador, el sistema de ventilación y el conjunto de zaranda, que es la que va a eliminar las impurezas. Entonces, para que ustedes lo lean. Aquí está. Otra vez el principio. Aquí dice sistemas de vibración, y las mallas son de orificios redondos, oblongos, cuadrados, triangulares, rectangulares, para separar los diferentes tipos de impurezas. Entonces continuamos con el tema 2. Una vez que tenemos los granos fermentados, lavados secos, limpios y seleccionados, procedemos entonces al tostado para su posterior transformación en otros productos como pasta de cacao, la polvo de cacao, la manteca y los chocolates en sus diferentes presentaciones. Entonces, el tostado es un proceso físico-químico a través del cual las características iniciales de la materia prima se alteran para producir otros componentes organolépticos o sensoriales como el sabor, la acidez, el sabor residual y el cuerpo.
Durante el tostado se disminuye la humedad y la acidez, ya que desciende la concentración de los ácidos volátiles, mientras que los ácidos no volátiles no se van por sus mismas condiciones de ser no volátiles. Entonces se eliminan el acético y se mantienen el oxálico, el cítrico, el tartárico, el succínico y el láctico. Es decir, durante el tostado se comienza a transformar los precursores del aroma que se produjeron durante la fermentación y comenzaron a formarse en el secado. En el tostado se terminan de consolidar para darle calidad sensorial a los productos derivados del cacao. El tostado se puede realizar sobre los granos con cáscara o los granos sin cáscara, es decir, realizamos el tostado sobre el grano con la cáscara, que es lo que más se usa en Venezuela, o sin cáscara, tanto al nib como a la pasta de cacao. Se puede tostar el nib ya sin la cáscara o la pasta de cacao. Nib es el producto que se obtiene después de quitarle la cáscara al cacao, bien sea que esté tostado o no. Entonces, el tostado es una fase vital dentro de la cadena de elaboración y es la operación más importante desde una óptica gastronómica, pues es de allí que surgen los aromas y sabores que han convertido el chocolate en el rey gourmet. Aquí en este flujograma de proceso vemos cómo el haba fermentado, el grano fermentado y seco pasa a un proceso de limpieza y se deriva en dos vertientes: un tostado, descascarillado y molienda para obtener la pasta de cacao, o un tratamiento térmico que usan muchas empresas que se llama desbacterizado, el descascarillado, que puede ser tostado o molido, o descascarillado, molido y tostado. O sea que hay varias formas como se puede hacer el proceso de tostado para obtener la pasta de cacao. Este flujograma es el que usa la Nestlé en Ecuador, se los dejo allí para que lo observen. Ellos también tienen el proceso de desbacterizado. Vamos a observar entonces algunas peculiaridades del tostado con cáscara, que es el que se utiliza aquí en Venezuela. Tiene la ventaja de que cuando se tuesta con la cáscara, esta es más fácil de eliminar posteriormente con el equipo de descascarillado y se puede romper mucho más fácil. El tostado del grano entero, el tamaño es importante. Ya vamos a ver por qué. Por eso es que es tan importante el proceso de selección por tamaño de los granos de cacao. Si son muy pequeños, rápidamente se queman, y si son muy grandes pueden quedarse sin tostar en el centro. Es decir, que una mezcla de tamaños de cacao no es conveniente para el proceso de tostado. Hay que hacer una selección y hacer una uniformidad de los tamaños. Entonces aquí lo vemos. Fíjense aquí, un cacao grande en el centro no está tostado y un pequeño está quemado. Es decir, al hacer la selección tenemos que tener un tamaño bien homogéneo para el proceso de tostado. Hay otros dos inconvenientes adicionales en relación al tostado del grano con cáscara: es que cuando se aplica calor se pierde un poco de manteca en la cáscara. Ella se funde y pasa a la cáscara, y cuando se descascara, pues esa manteca se pierde. Y acuérdense que la manteca tiene un valor, es bien preciado, pues un valor preciado. Y que la energía de calentamiento, cuando se tiene cáscara, pues se gasta mucho más energía. Ese no es tanto problema aquí en Venezuela, y este es el proceso que se aplica aquí en Venezuela, el tostado con cáscara. En el tostado del grano sin cáscara, los equipos son similares a los que se utilizan para tostar el grano entero. Como mencioné, se puede tostar entonces el grano, el nib, directamente sin la cáscara, o se puede tostar la pasta de cacao. En este caso, la semilla debe estar finamente molida, y hay que cuidar el contenido de humedad, ya que si el contenido de humedad es muy alto, puede haber una reacción entre el agua con el sistema celulosa, proteína, grasa, y formar una pasta muy espesa y producir un material sólido. Fíjense, con un 10% de humedad se produciría ese material sólido que sería muy difícil de moler.
Y el contenido de humedad muy bajo lleva a que los precursores de sabor reaccionen de diferente manera y las reacciones van a ser en función del contenido de humedad presente. Entonces ellos no serían capaces de producir esos componentes del flavor deseables y resultando en un chocolate de muy mala calidad. Yo quería mostrarles, vamos a ver un poquito las fases de tostado del café. ¿Por qué? Porque la idea aquí es tratar de ver si se pueden establecer curvas de tostado para el café, porque al establecer curvas de tostado podemos tener una variación en los componentes del aroma y del sabor del cacao en función al grado de temperatura y de tiempo de tostado que se le dé. Entonces, en el caso del café, se tuesta a 200 grados centígrados y el cacao varía entre 120 y 140 grados centígrados. Sin embargo, se deben cumplir las mismas, vamos a decir, las mismas fases de cambios que se suceden durante el tostado. Entonces, está la deshidratación o secado. En su punto de ebullición, el agua se convierte en vapor de agua libre. Y aquí empiezan a formarse unas presiones internas. Entonces hay después un proceso de caramelización o fundido de los azúcares, que es una de las materias primas para las reacciones de Maillard que se van a suceder durante el tostado. Hay un proceso de transición térmica, en el caso del café es el primer crab. Hay desarrollo del grano, hay una expansión y brillo del grano, después un acabado y enfriamiento y desgasificación, es decir, la fundición de los compuestos de azúcar con formación de gas. Para tratar de entender un poco cuáles son los pasos que se suceden durante el tostado, vamos a leer un poquito aquí. Entonces, hay dos reacciones que se producen durante el proceso de tostado. En el caso del café, porque es lo que las curvas de café, las curvas que más se han estudiado. Entonces aquí hay dos reacciones, una endotérmica y una exotérmica. Hasta el primer CRA, los granos absorben calor, es decir, hay una reacción endotérmica. La humedad se disipa y el color cambia de verde a amarillo y luego a marrón. Entonces dice que el sabor es como de un cereal. En el primer CRA, entonces ya comienza una reacción exotérmica, los granos liberan calor en forma de vapor, por eso es que es el crack, junto con CO2, el grano se duplica de tamaño y suelta la mayoría de la cascarilla. Después del primer crack cambia de nuevo una reacción endotérmica hasta el segundo crack, que es la reacción exotérmica final. Aquí está un poco más como un flujograma de lo que pasa en el tostado. Tenemos entonces fase de secado, que es endotérmica, cambio de color, aumento de volumen, desprendimiento de olores, fase de caramelización, que es exotérmica, difusión de los azúcares, aumento del tamaño, cambio de color a oscuro y se pierde un 5% de peso. Después pasa a una fase de transición térmica, luego a una fase de desarrollo del grano, cambio de color, pierde 13% del peso, emite CO2 y hay una expansión y brillo. Y por último, la fase de enfriamiento, las células se petrifican, sellando los poros y quedando atrapados allí los aromas y sabores desarrollados. Entonces, fíjense cómo pasamos. Entonces, esto se lo estoy aplicando al cacao, es lo que pasa en el café, pero esto sucede también así en el cacao. Para obtener estos nips hermosos en esta gráfica que se presenta allí. Vuelvo a tomar un poquito la famosa grano, donde se desarrollan todos esos precursores del aroma que se pasan o se forman durante la fermentación. Entonces ahí vemos que se forman azúcares, a partir de carbohidratos se producen azúcares fermentables, se producen aminoácidos a partir de las proteínas y una serie de otros componentes que al final van a ser parte pues de todo el aroma del chocolate. Y esta formación de estos precursores va a depender de la composición del grano, que a su vez depende de la genética del mismo. Con todos esos sabores, con todos esos precursores desarrollados, se producen toda esta serie de reacciones en el grano durante el proceso de
de tostado. Hay los carotenoides forman beta-ionona, los lípidos también forman, hay un proceso allí de oxidación y de los productos de la reacción de Maillard se forman aldehídos, cetonas y todos son compuestos volátiles que tienen olores que tienen olores característicos pues de lo que buscamos. También se forman compuestos alifáticos azufrados, etcétera. Los carbohidratos pasan a furanona, hidroximetilfosfural, hay procedimiento de caramelización que también da componentes de flavor, y los carbohidratos y proteínas producen la reacción de Maillard con sus consecuentes productos de reacción de Maillard. Esta es una reacción bastante compleja que se produce en presencia de calor de los carbohidratos, usualmente glucosa, con los aminoácidos de glicina o algún otro aminoácido, y en función al tipo de aminoácido y al tipo de azúcar que reaccione, también va a dar flavor característico. Esto lo vamos a ver en el tema 3. Entonces fíjense, aquí se forman piracinas y aldehídos que también son componentes del flavor. Aquí vemos la curva de tostado, una curva que relaciona temperatura y tiempo. Entonces vemos cómo ahí se observa la fase endotérmica, el primer crack, la fase endotérmica de nuevo, y la fase exotérmica, perdón, la fase endotérmica y el segundo crack. Estas curvas se pueden tranquilamente elaborar para el caso del cacao. Esta curva es para café, pero este se puede elaborar para el cacao dando entonces una gama de sabores en el cacao tostado. Aquí está el sistema de medida en grados Armstrong del color. Este se usa para café, pero también se puede usar para el caso del cacao, es decir, generalmente entre 55 y 65 es un tostado medio, que es el que es más usual, pero puede haber más o menos tueste. Y también se pueden medir los componentes volátiles que se están formando para identificar tanto el color como los componentes de aroma. El proceso de tostado puede ser por lotes o continuo. Eso depende de la industria, depende de la línea de producción que se tenga. Entonces, la temperatura en el caso del cacao se eleva entre 110 y 140 y dura entre 20 y 40 minutos hasta que se llega a un 3% de humedad. Es lo que generalmente se tiene. Sin embargo, hay normas que dicen que tiene que tener hasta 1.75% de humedad. Entonces, el tiempo de tostado y la temperatura va a depender de cuál es la aceptación del consumidor, el tipo de máquina a emplear y la densidad del grano y el proceso post cosecha. Aquí tenemos sugerencias para un buen proceso de tostado. Yo se los voy a dejar allí para que ustedes lo lean y bueno, es para tener como unas buenas prácticas también en el tostado. Eso es lo que... Bueno, en el caso de Venezuela, una vez que se ha procedido con el proceso de tostado, el cacao tostado pasa, en el caso de industrial, pasa a la máquina que descascara. Esta máquina elimina la cascarilla o testa. Se recuerdan que cuando vimos el grano hablamos que la cubierta seminal es la testa. Entonces, dependiendo de los fines que se vaya, el cacao tiene que quitársele la cáscara antes de su transformación, ya que una ineficiente eliminación de esta cáscara o de esta testa induce a sabores amargos en el producto final. Ya vimos que el tostado facilita el descascarado, y de hecho hay unas máquinas que están incluidas dentro del proceso de descascarillado, que son máquinas rompedoras que ayudan a separar la cáscara. Entonces, para explicar un poquito, el cacao y las cáscaras triturados caen en una zaranda formada por tamices de diferentes calibres que lo que hacen es la separación. Pues las cáscaras van, como tienen por forma y menor peso específico, son arrastradas por una corriente de aire separándola de los cacaos, del cacao, o sea, separando el cacao de la cáscara. El cacao libre de cáscara ya lo hemos venido viendo, es lo que se llama nib. Ellos pueden estar enteros, en pedazos, y obviamente en el mercado existen ya equipos de descascarado mecánico continuo usando el principio de aventamiento. O sea que
rompen el grano por aventar el producto y con corrientes de aire. Aquí tenemos una descascaradora, esta es de Mango de Ocoita en Miranda. Ok, entonces ya tenemos los nib porque hemos se ha quitado la cáscara y se obtiene el nib para su transformación ya en la pasta. Para la elaboración de la pasta también se maneja entonces una molienda gruesa y una molienda un poco más fina. La finura de la pasta de cacao va a llegar a 75 micras. Ya vamos a ver por qué. Entonces, la primera, que es un prequebrantamiento, se utilizan molinos de impacto, pin o disco o de martillo para lograr la pasta. Después se le puede dar una segunda molienda para obtener una pasta más fina hasta los 75 micras. Si seguimos la refinado, podemos llegar hasta chocolate, pero la idea ahorita aquí es obtener la pasta para posteriormente fraccionarla en manteca y en polvo de cacao. La eficiencia del molino y la distribución de las partículas se afectan por el tamaño de la bola. En el caso que estamos haciendo molino de bola, que estamos utilizando un molino de bola, la velocidad del agitador, la relación altura-diámetro de la bola, velocidad y dirección de alimentación. El cacao tostado es más fácil de moler que el no tostado por el contenido de humedad y el contenido de cáscara. Esos son tips que debemos saber. Entonces, el objetivo de la molienda gruesa es reducir a pequeño tamaño las partículas de cacao para obtener el licor de cacao. Extraer y, por ende, extraer la mayor cantidad de grasa posible de las células de los cotiledones. ¿Se acuerda cuando vimos la célula? Que hay células que tienen mayor contenido de grasa en paquetes de grasa. Entonces, hay que romper la célula para liberar esa grasa para poder hacer que se produzca el líquido, pues, o pasta de cacao. Entonces, hay que hacer una eficiente remoción de la grasa, que generalmente puede llegar a 55% en algunos tipos de cacao, de unas células que tienen entre 20 y 30 micras, para romper esa grasa. Entonces, para ello hay que configurar la línea de proceso, requerir parámetros de calidad y ver cuál es el tipo de molino o el principio del molino que vamos a usar. Cuando configuramos la línea de proceso, queremos un licor cuya fineza final sea que el 99.5% de las partículas pase por un tamiz de 75 micras. Eso es lo que se quiere decir, que un 0,5% quede de residuo de tamiz húmedo o RTH. Esto es la metodología oficial que se utiliza para medir el tamaño de las micras de la pasta. Es decir, pasamos el producto por un tamiz de malla 200 que equivale a 75 micras y no debe quedar sino 0,5 en el tamiz en la parte de arriba. Eso hay una metodología, eso lo vamos a ver en el tema 7. Es importante que la granulometría del tamiz, la pasta de cacao esté por ese orden, porque mucho más grande taparían los tamices del molino y el proceso posterior. Entonces, los granos se muelen y se transforman de un sólido a un líquido. O sea, ahorita estamos haciendo un paso de que tenemos un sólido como es el nib y pasa a un líquido, por eso a veces se le llama licor. Entonces, la molienda intermedia, la pasta gruesa se refina un poco más a una molienda más fina y que nos va a dar una calidad de la pasta final con un porcentaje de alrededor del 99.5% de partículas de tamaño de 75 micras. ¿Cuáles son los parámetros que debe cumplir el cacao para entrar al molino? Pues todo esto es la base del establecimiento de los principios de la molienda. Los granos descortezados, tostados, deben tener una humedad, en este caso dice unos 75, pero generalmente el cacao se obtiene después del tostado con un 3% de humedad. El porcentaje mínimo de grasa debe estar en 50-55%, eso se cubre con tranquilidad aquí en Venezuela.
con un contenido máximo de cáscara de 1.5%. La temperatura después del tostado está alrededor de los 70 grados centígrados y las partículas de los granos descorticados son entre 3 octavos de pulgada y 1 centímetro y son sólidas. Todos estos requisitos son necesarios para elaborar una pasta idónea para elaborar chocolate. Vamos a tratar un poquito de entender entonces los principios del molino. Hay diferentes tipos de molino, como vemos aquí, metálico, de púa, con cuchillas, con martillo. En el caso particular para elaborar la pasta de cacao, la primera molienda más gruesa se utilizan algún tipo de esto, pues de martillo, de cuchillo. Como la cáscara y el germen son muy fibrosas, entonces se requieren los 3 tipos de fuerzas que existen en el proceso de molienda o de reducción de tamaño, que son la fuerza de corte, el de impacto y de cizalla. Entonces las partículas se trituran en pedazos más pequeños y entonces se esfuerza a pasar a través de un tamiz en este mi primer proceso, y la finura generalmente es entre 6 y 9% de residuo de tamiz húmedo, que vimos que tenemos posteriormente que darle una fineza mayor para cumplir la norma para que llegue a 0,5%. Bueno, aquí vemos uno de estos molinos de impacto. Este se usa mucho para producir licor de cacao, la molienda gruesa. Bueno, aquí las partículas más grandes permanecen en el interior hasta que se rompan por la siguiente serie de martillos hasta alcanzar la finura del 90% en el rango que se establece, pues que pasen a través de un tamiz de 200 mesh. Este es un tipo de martillo que se usa en los molinos de bola. Se pueden usar también para obtener la finura de 75. Se puede hacer un tratamiento con un molino de martillo o de pin, y posteriormente con el molino de bola para obtener la finura de 75 micras. Hay molinos de bola en seco o en húmedo. Se pueden moler en seco, pueden moler en molienda húmeda. Se utilizan en aquellas aplicaciones donde se quieren obtener granulometrías muy finas, porque si seguimos con el proceso de molino de bola, las granulometrías de 75 pueden pasar a mucho más pequeñas. En este caso, el principio es cizalla e impacto, porque cuando las bolas rozan entre sí hay un efecto de cizalla allí, y cuando golpean unas con otras hay un efecto de impacto. Generalmente son bolas de acero que varían de tamaño, en acero cromado, acero inoxidable, cerámica o goma, en diferentes tamaños. Bueno, aquí está una explicación para que la lean. Y aquí están inclusive los tamaños que se pueden usar. Y cuál es la diferencia, pues, de tener bolas más grandes o bolas más pequeñas. Entonces vimos que con un molino de martillo o de pin damos como una molienda gruesa, y si queremos llegar a las 75 micras, entonces refinamos con un molino más específico, que es el molino de bolas, que ya vimos que da una finura partículas muy finas, pues. En este caso se controla la agitación y el tiempo de residencia del producto dentro del molino. Entonces la trituración rompe las partículas de cacao y le da una superficie más. Aquí tenemos un molino de bola, la wafa, hay 10, 20, 30 creo que hay. Entonces ustedes ven ahí el efecto, la cantidad de bolas dentro del molino y cómo estos rotan para que se produzca el proceso de reducción de. Este es un trabajo que hicieron en La Habana, en Cuba, donde se determina que la wafa, dependiendo del tipo de wafa o del tamaño de las bolas, hay un efecto sobre las características sensoriales del chocolate. Yo se los dejo allí para que ustedes lo lean, ven el resumen y pueden conseguir la bibliografía en el archivo bibliográfico o la biblioteca que tenemos. Entonces, ya vimos que hicimos una molienda gruesa para obtener la pasta de cacao, donde hay una
molienda gruesa por efecto de los molinos de martillo, de pin, como sea el que se use, y posteriormente se le da un pequeño refinamiento con un molino de bola para llegar a la granulometría que debe tener por norma la pasta de cacao. Aquí quiero hacer la salvedad otra vez de que vamos a acostumbrarnos un poquito a hablar de pasta de cacao, ya que la palabra licor que viene, que se nombró licor de cacao por la transformación de un material sólido como eran las cáscaras o los nibs de cacao a una pasta líquida, pero el hablar de licor cuando se está haciendo la comercialización puede traer consecuencias de mayores impuestos porque se puede confundir con una bebida espirituosa. Entonces, según la norma Covenin, se define el licor de cacao natural como el producto obtenido mediante la molienda de granos de cacao tostados, desprovistos previamente de sus tegumentos, embriones e impurezas. Si es pasta de cacao tratado, es el descrito anteriormente, la misma definición, y al cual se le ha agregado algún agente alcalinizante y o acidificante o emulsificante. El licor de cacao deberá tener olor, color y sabor característico y ser un producto homogéneo y de textura uniforme. ¿Cuáles son los agentes alcalinizantes? Y vamos a ver un poquito del Duchen ahora, o el proceso de alcalinización. El carbonato de potasio, bicarbonato de sodio. Los acidificantes pueden ser ácido cítrico y los emulsificantes, la lecitina de soya o lecitina. Generalmente se usa lecitina de soya. Y aquí tenemos, entonces ya se observa la pasta de licor bastante refinada. Esa pasta de licor debe de tener por norma 75 micras, es decir, que pase a través de un tamiz de 200 metros. Esta es una manera, unos métodos para medir la granulometría. Entonces tenemos la serie de tamices cuando medimos los residuos de tamices húmedos, que es el procedimiento oficial para medir la granulometría en la pasta de cacao. También se puede medir con un micrómetro y también con el analizador de tamaño de partículas de rayos láser. Es bastante costoso, pero es bastante preciso. Una vez que se obtiene la pasta de cacao, se homogeniza y se almacena en un tanque de acero galvanizado para su enfriado a 40-45 grados centígrados. Entonces se mantiene así para la siguiente etapa, bien sea para empacar o para ya procesar. Entonces, como ustedes observan ahí en la figura, se empaca en bolsa de polietileno de alta densidad, en cartones corrugados y se tapa y así se comercializa o se deja almacenada como hablamos arriba a 40-45 grados para su posterior transformación en chocolate o en lo que sea. Aquí está la norma Covenin, las características del licor o pasta de cacao. Tiene entonces los porcentajes con límites máximos y mínimos. Debe tener en grasa mínimo 47%, un pH de 5.5, un porcentaje de humedad que no debe exceder los 2%. Almidón proveniente de cacao un 9% como máximo, ceniza no mayor de 6.5%, fibra cruda no mayor de 3.5%, y la finura, como ya lo hemos venido hablando, el 99% de la granulometría debe pasar a través de un tamiz de 200 mesh. Aquí está la otra norma, la otra parte de la norma, que son los criterios microbiológicos. Ahí se miden aerobios mesófilos, coliformes totales, salmonela, que es muy importante. La salmonela tiene la propiedad que puede, ya lo van a ver en la clase de microbiología, la salmonela puede producir hasta la muerte en las personas que lo consumen. Es un microorganismo invasivo, ya se los va a explicar con mucho más detalle la profesora Carolina Palomino, pero está normalizada, es decir, se debe detectar, debe estar ausente en la pasta de cacao. Y esporas termófilas. También el porcentaje de materia extraña, por ejemplo, insectos, pelos de roedores, fragmentos de insectos, larvas, etcétera. Esas son las normativas que se tienen para el licor de cacao. Y los contaminantes químicos que ya hemos legislado. Aquí falta el cadmio. Entonces, con lo que es cobre, hierro, plomo, arsénico, aquí están los valores. El plomo bajó por la Comunidad Europea. Yo di los datos
en las primeras las primeras transparencias que di. Otro proceso importante que está dentro del programa de transformación del cacao en su derivado es el proceso de alcalinización o proceso Dushing que inventó Conrad Bachhausen en 1828. Este proceso de alcalinización no se realiza aquí en Venezuela. El objetivo de este proceso es aumentar la dispersabilidad del cacao en bebidas a base de agua, reducir la acidez, astringencia y amargor, ya que neutraliza los ácidos alterando el pH y se favorece la formación de colores marrones. En el caso de la alcalinización, ella se utiliza es para justamente dar variaciones en color, intensificar el color, y su uso es generalmente para repostería o para diseño, para estilismo de chocolate. En este caso, el sabor y el aroma que se ven afectados no son tan importantes como en el caso del desarrollo del color. Y también una cosa interesante aquí, que la alcalinización disminuye la capacidad antioxidante. Entonces, como este polvo de cacao se deriva para la repostería y no es un problema el flavor como tal, no es necesario usar cacao fino de aroma, sino más bien cacaos corrientes, y no es necesario tampoco la fermentación. Entonces es importante que el grano sea no germinado, limpio, tostado y molido para hacer el proceso Dushing, para hacer el proceso de alcalinización. Los compuestos que se usan son carbonato de potasio, bicarbonato de amonio y bicarbonato de sodio. Esto que ustedes ven aquí era para que ustedes observaran bien los cambios de color que se producen usando diferentes agentes alcalinizantes con diferentes concentraciones. Entonces, fíjense qué variación de colores hasta el rojizo, que eso es muy importante desde el punto de vista de estilismo de alimentos en la repostería. Entonces, el cambio de color, ¿por qué se origina? Porque hay un proceso de reacción entre las enzimas polifenol oxidasa, las PPO, con los taninos o polihidroxifenoles que están presentes en el cacao. Ellos tienen, en general, los polifenoles tienen epicatequina, que se producen si el cacao fue fermentado, y si no fue fermentado se pueden producir durante el secado y el tostado. Ellas se unen, se oxidan y dan reacciones con otros compuestos químicos dando color. Ese número de moléculas aportan color y hacen el cacao mucho más oscuro. Entonces, fíjense, mediante un cuidadoso ajuste del pH, humedad, temperatura y tiempo de tostado, es posible producir una amplia variación de colores, que es muy importante en la área de repostería. A mayores pH, los componentes fenólicos desarrollan un color marrón rojizo a negro. Fíjense la variación. Dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, pues van a obtener un color. El álcali también puede reaccionar con la grasa. Eso es un punto que hay que tener en cuidado para evitar que se saponifique y dé un sabor a jabón. Este es el trabajo que les hablé, que lo hizo un estudiante de doctorado, Pablo Rodríguez, la profesora Levina Pérez, mi persona, y Romer Guzmán. Ese se publicó, este artículo salió publicado, ahí está, y está en la biblioteca que nosotros le colgamos en el salón. Aquí está cómo se hizo el ensayo, lo leen por favor para que tengan una idea. Hay un estudiante de la primera corte que él hizo su equipito, hizo su alcalinización y trajo unos brownies con polvo de cacao alcalinizado. Les dejo allí para que ustedes lo revisen. Aquí está mucho más detallado. Se hace el procedimiento, se alcaliniza con temperatura, se deshidrata el producto, se hace seca y se obtienen los diferentes polvos. Y ahí está, también se les dan los diferentes álcalis que se pueden utilizar. Los agentes alcalinizantes, pues, hidróxido de sodio, el bicarbonato de sodio, el carbonato de amonio, carbonato de... Esta es la patente, aquí está bien explicado, me gustaría que la revisaran bien, ya esto es a nivel industrial, donde se ve cómo entra, aquí es alcalinización del polvo directamente, y bueno, se obtiene un producto oscuro con un 4% de humedad. Revisen todo el proceso, por favor, no lo voy a explicar aquí para que ustedes lo revisen. Aquí tenemos otro Dushing, o sea, un proceso de alcalinización.
de una patente española. Por favor también léanla, revísenla y vean todos los parámetros que allí se manejan. Otra patente en fase acuosa, vean las diferencias unas con respecto a otras, por favor. Entonces aquí tenemos un esquema del proceso de transformación industrial del cacao. Tenemos la limpieza y tamizado partiendo ya del grano de post cosecha, pues. Entonces tenemos limpieza y tamizado, que retira las piedras, hojas y otros elementos extraños y clasifica el tamaño del grano de cacao, que ya vimos que es importante tener homogeneidad en el tamaño para evitar que haya problemas después de quemados o granos no tostados, que va a alterar completamente la calidad del producto final. Pasamos al tostado, temperaturas entre 120 y 140, entre 20 y 40 minutos. Hay un proceso de reducción de tamaño, eliminación de cáscara y reducción de tamaño. Después viene la obtención de licor de cacao y viene después la refinación y obtención de manteca y polvo de cacao. Aquí está otra flujograma de proceso para obtener la torta de cacao, o por decir el polvo de cacao ya pulverizado y empacado, y la manteca. En este caso la manteca la refinan. Hay algunos procedimientos que hay que hacer en la manteca, dependiendo para dónde se dirija, a qué uso final se le vaya a dar a la manteca, pues tiene que ser sometido a un proceso de refinado, de temperado, de hidrogenado o de purificación, dependiendo dónde va, porque la manteca de cacao es un producto muy preciado, que se utiliza en cosméticos, en medicina, en alimentos, etcétera. Entonces aquí vean el proceso de elaboración de estos productos a partir del cacao fresco. Ya ahí pasan por el cacao, hay separación. O sea, cuando habla de cacao fresco, es el cacao ya fermentado, lavado, secado, o cacao cacao desgranado, secado y lavado y secado. Porque aquí en este caso, dependiendo de dónde se vaya a utilizar, a veces no es necesario usar cacao finos de aroma. Generalmente, para el caso de la manteca de cacao y del polvo de cacao, pues podríamos usar cacaos corrientes que no desarrollan mucho flavor, porque en general pues la manteca va a fines particulares, y vimos que el polvo de cacao pues también tiene otros tipos en este caso particular, pues se puede usar cacaos no fermentados y cacaos corrientes. Aquí tenemos entonces las normativas de la manteca. Una vez que se obtiene por prensa la manteca, aquí tenemos la definición de manteca y sus características de calidad por requisitos de la norma Covenin. Tenemos que es la grasa obtenida a partir del cacao en grano, cacao sin cáscara ni germen, y licor de cacao por la aplicación de procesos de extracción mecánica y solvente. Usualmente la extracción que hacemos es la de mecánica, por prensa mecánica, que es la que más se utiliza, es la más segura. Y aquí están los diferentes criterios que se utilizan en la tabla 1, pues los criterios de requisitos de identidad, que es el índice de refracción, el punto de fusión, índice de yodo, que nos da el número de ácidos grasos monoinsaturados o poliinsaturados, el índice de saponificación, que también es un índice de rancidez indirecta, el porcentaje de acidez, el índice de peróxido, que nos da porcentaje de rancidez si la grasa sí está rancia, y la presencia de materias extrañas. Y por este lado tenemos las características de los requisitos de contaminantes químicos como cobre, hierro, plomo, arsénico, y debe también estar el cadmio. Las grasas incluyen un contenido máximo de ácidos grasos libres de 1.75, porque ya vimos que estos ácidos, si hay mucha presencia de ácidos grasos libres, la manteca es muy suave y se alteran las propiedades de fraguado del chocolate. Debe haber un valor de saponificación de 0.5 máximo para no tener sabor a jabón.
En el caso de la manteca prensada, se dice que no es buena para el chocolate blanco, ya que da un sabor particular que no es agradable. Entonces, para el caso de chocolate blanco, la manteca de cacao que se utiliza debe de ser desodorizada. En general, entonces, como les mencioné anteriormente, es necesario realizar procedimientos para refinar la manteca, dependiendo para dónde va a ser utilizado o el uso que se le vaya a dar, porque hay que eliminar olores, darle estabilidad, eliminar olores indeseables, sabores fuertes, colores que puedan salir, impurezas o trazas de solvente si fue extraída con el proceso de extracción con solvente. Entonces aquí tenemos, según el Codex Alimentario, tenemos varios tipos de manteca, la obtenida directamente de la almendra de cacao mediante prensa o tornillo, y aquí está la definición, la obtenida del prensado de licor de cacao, y está la definición, la extraída de manera directa de los granos, también se puede hacer, la extraída mediante solventes químicos, la obtenida del licor no tratado, y la manteca extraída con solventes orgánicos a partir de los granos íntegros. Como les mencioné, para hacer un resumen, entonces dijimos que para la extracción de manteca no es necesario usar cacaos finos de aroma, sino cacaos corrientes. Y la fermentación no es tan importante. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es extraer la manteca y el polvo de cacao. Aquí está el proceso de extracción por solvente, que no es usual. Están los solventes que se utilizan. Aquí este es un trabajo que determinó cuál era el mejor solvente. Y otra que es la extracción supercrítica, y está definido allí las características, pues, de presión, de temperatura para obtener la manteca. Esta es una de las mejores formas de extracción, la extracción supercrítica, pero es costosa. Entonces yo se las dejo allí para que ustedes la revisen. Aquí está la extracción por prensa, que es la más que se utiliza. Está también explicada aquí, no me voy a detener a leérsela, pero yo quiero que ustedes la lean, y en la guía de estudio les voy a poner para que establezcan algunas diferencias. El proceso, esta prensa es la de mango de ocoita. Se puede obtener la manteca, como vimos, con el grano entero, con cáscara, sin cáscara. Puede ser de un cacao fermentado, puede ser, de un cacao sin fermentar, de un cacao corriente, porque el objetivo es obtener la manteca, que también tiene un valor agregado alto, porque se utiliza para muchas industrias, como ya lo vimos, cosmética, medicina y alimentos, y para el uso en la elaboración de chocolate. Para refinarla, dependiendo de dónde vamos a utilizar la manteca, entonces se refina. El objetivo es darle estabilidad y eliminar olores y sabores, colores, impurezas y trazas de solvente o trazas de alcaloide. Entonces tenemos varios procesos: la desodorización con vapor y a vacío, la hidrogenación, la refinación con carbón activado y el temperado. Cualquiera de estos va a depender de lo que vayamos a usar. Por favor, léanlo y vean los principios de cada una de ellas. Es decir, como cualquier grasa, se debe someter a un proceso de refinación dependiendo si va a ser usada para elaborar chocolate o para otra industria. En el caso del chocolate no es imperativo que pase por estos procesos, a menos que sea para chocolate blanco. En los usos, en la industria chocolatera, en la industria farmacéutica y medicinal, en la industria cosmética, en obtención de las esencias como trampa, en la industria de aromaterapia, para dar masaje, y para fabricación de velas, perfumes y jabones también se utiliza. El polvo de cacao. El polvo de cacao se define como el producto obtenido de la pulverización de la torta de cacao natural, donde esta última se define como el producto que resulta después de la separación de la manteca por presión del licor de cacao, o la pasta o masa de cacao, de la norma Coveney. Entonces, en el caso del polvo, hay algo interesante que debemos discutir aquí, que él se comercializa según el contenido de grasa. Entonces, lo podemos tener entre 20 y 22% de grasa, entre 10 y 20% de grasa y más bajo de 10% de grasa.
Entonces eso todo, BS es base seca, eso es en base seca. Entonces fíjense, una cosa que se ha notado, como ya hemos venido viendo, la manteca de cacao es muy preciada y tiene un valor, un costo. El tener un polvo de cacao con alto contenido de grasa no es muy rentable, entonces es preferible extraerle lo más que se pueda al, al, a la pasta de cacao, extraer más manteca y dejar un polvo de cacao con poca grasa, que generalmente en estas prensas que vimos ahorita, la prensa industrial, el polvo de cacao que queda es de grasa media, generalmente tiene entre 10 y 12% de porcentaje de grasa, pero yo he visto polvo de cacao que hacen los artesanos con una prensa manual donde el contenido de grasa es hasta del 30 y 32%. Ahí se está perdiendo dinero, o sea, desde el punto de vista comercial no es rentable. Entonces, esas son cosas que el artesano debe verificar. Y existe también un polvo de cacao bien bajo en grasa, que es el light, que se utiliza para aquellos productos que son productos bajos en grasa. Entonces, el polvo de cacao viene después que se hizo la torta de cacao, después de la extracción de la manteca en la prensa, o bien sea manual o bien sea industrial, se produce una torta. Esa torta tiene que ser pulverizada y se refina. Entonces se enfría, se transporta a través de un tubo, en el caso industrial, y se empaca. Normalmente, como les comenté, tiene un contenido de grasa entre 10 y 15%, y bueno, ya lo hablamos que puede tener contenido de grasas inferiores. Y el polvo sin grasa que les había comentado para la preparación de productos para regímenes especiales. En cuanto al uso del polvo de cacao, este se mezcla con otras grasas para producir recubrimientos en pasteles, relleno en la parte de repostería, para preparar bebidas achocolatadas. La lecitina se utiliza también en el polvo de cacao para evitar la separación de fase, es decir, que se sedimente el polvo de cacao, porque la lecitina, que es un fosfolípido, lo que hace es disminuir la tensión superficial y une las partículas. Entonces permite también que no se formen grumos. Se usa la lecitina de soya y otro tipo de lecitina, o también puede haber ácidos grasos o fosfolípidos sintéticos. Aquí tenemos las normas de cacao, para el polvo de cacao, perdón. Tenemos las normas para el polvo natural, el pH, el contenido de humedad, el almidón. Fíjense que el pH tiene que estar entre 5,5 y 6,5. La humedad no debe ser del 6%, la finura, aquí también es 75 micras. Y hay una análisis adicional que es la sedimentación, por lo que venimos hablando, que eso se hace con el cono de Inhofe. Eso lo vamos a ver en el capítulo 7. Y también están los contaminantes allí, pero no aparece cadmio, pero debe aparecer el cadmio porque eso lo están regulando actualmente. Aquí tenemos los criterios microbiológicos. También se piden aerobios mesófilos, coliformes, por el número más probable y por unidad de formadores de colonia, contenido de salmonela, que tiene que ser 0, MOS y esporas termófilas. Y también el porcentaje de materias extrañas, insectos, pelos de roedores, fragmentos, larvas, etc. Estas son las normas venezolanas, que es la que estamos tratando ahorita. Y bueno, aquí tenemos el chocolate que sacó la Barry Callebaut, que es el chocolate rubí. Hay mucha controversia en relación al chocolate rubí. Dicen que es muy especial y hablan de que es el cuarto tipo de chocolate, o sea, tener el chocolate blanco, el chocolate con leche, el chocolate oscuro y el chocolate rubí. Dicen que es un chocolate natural. Aparentemente, a mi criterio, es un chocolate que se le trata, y lo vamos a ver mañana en la próxima clase, en el tema 3, donde se inhiben algunas reacciones de la polifenol oxidasa para dar un color rojo rubí. Entonces aquí ya concluimos entonces con el tema 2, que es el tema de transformación primaria del cacao en esos tres productos, como es la pasta de cacao, la manteca de cacao y el polvo de cacao.
Y bueno, para resumir, vimos todo el proceso, sus normas, las normas nacionales. Sin embargo, ustedes pueden revisar las normas de CODES o las normas internacionales de cada uno de estos productos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el tema 3.